y gracias por esta invitación. Mi nombre es el Dr. Jessia Muñoz y soy parte de la División de Perinatología y Cirugía Fetal en el Hospital Texas Children's Hospital, ubicado en Houston, Texas. Tema para el día de hoy son teratomas sacrococcígeos, diagnóstico, prognóstico y tratamiento prenatal. Nuestros objetivos incluyen describir el desarrollo pertinente para comprender la fisiopatología y la intervención de teratomas sacrococcígeos. Por segundo, revisar la detección prenatal y caracterización de teratomas sacrococcígeos. Y por final, repasar la evidencia y resultados de cirugía para teratomas sacrococcígeos, incluyendo cirugía prenatal y postnatal. Teratomas sacrococcígeos son tumores de la región inferior de la columna vertebral fetal. Estos conllevan una incidencia de 1 en 40,000 embarazos. Aún así, son el tumor más común de recién nacidos. Teratomas sacrococcígeos identificados postnatalmente tienen excelentes resultados a largo plazo. Sin embargo, la mortalidad perinatal de los diagnosticados prenatalmente varía dependiendo de cada centro y de la patología per se. La clasificación de teratomas sacrococcígeos se divide en 4 tipos por la clasificación Altman. Esto se determina por el porcentaje de tumor interno versus externo. En el tipo 1 se puede identificar que la mayoría del tumor se encuentra externo al feto. Por siguiente, tipo 2, el tumor se encuentra aproximadamente 50% interno y 50% externo. Tipo 3, la mayoría del tumor se encuentra interno con un componente externo. Y por final, y el más difícil de identificar prenatalmente, el tipo 4, el tumor se encuentra completamente interno. La evaluación ecográfica es sumamente importante, ya como está descrito, la detección en etapas más tempranas es asociada con peor pronóstico. La evaluación debe llevarse a cabo cada 2 semanas, como mínimo. La evaluación debe de incluir lo siguiente: volumen del tumor, componentes internos, incluyendo desviación o obstrucción de órganos, como la vejiga y el recto, por ciento de componentes quísticos y sólidos, la identificación de vascularidad, y por final, el desarrollo de hidrops o hidropesia fetal. Le muestro la identificación de un tumor aquí en nuestro centro, primero con los componentes quísticos y sólidos. Por siguiente, identificamos los componentes internos y externos. En este caso, aproximadamente 50% del tumor se encuentra interno. Y por último, identificamos la vascularidad del tumor. Otra herramienta que tenemos es el Doppler de la arteria cerebral media. Sabemos que el Doppler de la arteria cerebral media puede identificar anemia fetal. En estos casos, anemia fetal puede ocurrir por varios mecanismos. Puede ser por la tasa metabólica del tumor, hemorragia dentro del tumor o desviación de sangre hacia el tumor. Les presento un caso de 24 semanas de gestión en cual se identificó anemia fetal utilizando el Doppler de la arteria cerebral media. En nuestro centro hicimos una transfusión intrauterina de sangre hacia el bebé. Sin embargo, 3 días después de cirugía se identificó de nuevo anemia fetal. Subsiguientemente, 2 días después, hubo muerte fetal. La resonancia magnética debe de ser considerada complementario al ultrasonido. Particularmente es útil en el tercer trimestre. Este puede evaluar el tejido local y obstrucción de órganos adyacentes. Estudios han mostrado que resonancia magnética puede predecir la función de la vejiga o el intestino en el neonato. Se han desarrollado varias herramientas para predicción prenatal de resultados perinatales. Estos incluyen el índice de volumen del tumor sobre peso fetal, conocido como el TFR, por sus siglas en inglés, el índice de tumor sólido o la tasa de crecimiento tumoral. Primero, el índice de volumen tumoral sobre peso fetal, o TFR, fue un estudio conllevado en el 2011 en el Hospital Texas Children's Hospital con 11 pacientes. Se identificó que un valor mayor de 0.12 fue asociado en un peor pronóstico fetal. El peor pronóstico fue definido como hidrops, muerte fetal o muerte neonatal antes de los 30 días de vida. Luego, en el 2015 y en 2019, sumando más de 100 pacientes, esos resultados se han confirmado. Luego, el índice de volumen de tumor sólido se desarrolló con el concepto de que los tumores mayormente sólidos se asocian con pronósticos pobres en comparación con tumores quísticos. El índice de volumen de tumor sólido se desarrolló mediante evaluación por resonancia magnética, no por ultrasonido. Aún así,
un índice mayor de 0.9 tenía más probabilidades de desarrollar hidrops o insuficiencia cardíaca. En el estudio presentado han comparado el índice de volumen de tumor sólido con el índice de volumen tumoral sobre peso fetal y pueden ver que la identificación es más o menos igual, con quizás mayor sensitividad utilizando el índice de volumen tumor sólido. Por final, la tasa de crecimiento tumoral. Sabemos que los tumores que crecen más rápidos tienen pronósticos más pobres. En estos estudios han mostrado que un crecimiento mayor de 61 centímetros cúbicos por semana son asociados con pronóstico pobre. Más allá, crecimiento de 165 centímetros cúbicos por semana conllevan el mayor riesgo de muerte fetal. Aún así, no sabemos cuál es más importante, el crecimiento del tumor total o el crecimiento de los componentes sólidos, ya que estos no se dividieron en los estudios. En cuanto a intervenciones, primero les escribo cirugía fetal abierta. Esto es actualmente reservado para pacientes con hidrops o descompensación cardíaca antes de las 28 semanas de gestación. Meta es reducción de volumen mediante la laparotomía materna e histerectomía abierta y conlleva sobrevivencia del 50%. Luego se han identificado varios métodos de cirugía mínimamente invasiva. Estos se deben a los riesgos materno-fetales asociados con cirugía fetal abierta. El objetivo de la cirugía fetal mínimamente invasiva es reducir el flujo sanguíneo del tumor para reducir su crecimiento, como en estas imágenes en un metaanálisis hecho en el 2014 en que muestran el flujo sanguíneo del tumor y en este caso utilizando radiofrecuencia para reducir el flujo sanguíneo. Este metaanálisis que le menciono analizó 34 casos de teratomas sacrococcígeos y reportaron 30% de sobrevivencia en aquellos con insuficiencia cardíaca, casi un 70% de sobrevivencia en aquellos sin insuficiencia cardíaca, y más importante en casos hidrópicos, un 45% de sobrevivencia, similar a la cirugía fetal abierta. Se debe notar que en total el número de casos eran 34. Las complicaciones reportadas incluyeron un feto con necrosis cutánea, otro feto con necrosis glútea, daño al nervio ciático y parálisis de la pierna fetal en 2 casos. De nuevo, en la cirugía de mínima invasiva hay 2 métodos o 2 metas. Primero es intersticial o vascular selectiva. En el intersticial, el propósito es daño directo al tumor para reducir el volumen del tumor. En vascular selectiva es dirigido al flujo sanguíneo del tumor. Los resultados en estos estudios muestran mayor sobrevivencia en cirugía vascular selectiva, con un 64% de sobrevivencia y resolución de hidrops en 75% de casos. De nuevo, les reporto que los números de casos son realmente pequeños, con un total de 14 casos. En cuanto a las complicaciones de embarazo, es el desarrollo de polidramnios, el parto prematuro, que es probablemente debido a polidramnios, muerte fetal secundaria a función cardíaca, anemia fetal, que puede tener varios mecanismos, pero más probable hemorragia interna del tumor, y síndrome del espejo en casos de hidropsia fetal. En cuanto al parto, esto debe ser en centros con experiencia. En tumores predominantemente internos o con componentes externos pequeños, menos de 5 centímetros, es posible un parto vaginal. Tumores grandes, mayores de 5 centímetros o con compromiso fetal deben de ser por cesárea. Los teratomas sacrococcígeos suelen ser mayormente vascularizados y sangre debe estar disponible para transfusión neonatal. En adición, un cirujano pediátrico debe de estar presente en el momento del parto, debido a estas emergencias. Consecuencias a largo plazo. Se mostraron en un estudio en el 2014 en el cual siguieron 45 pacientes con teratomas sacrococcígeos. Las consecuencias más comunes eran anorrectales con estreñimiento crónico en una tercera parte de pacientes y complicaciones urológicas con vejiga neurogénica en una otra tercera parte de pacientes. En nuestro centro hospital de niños Texas Children's Hospitals tenemos una base de datos de 32 pacientes con teratomas sacrococcígeos. En nuestra experiencia, una tercera parte de experiencia tuvieron muerte perinatal. Se debe notar
que menos de 28 semanas de gestación, esto fue un 100% de casos. En nuestro centro se han hecho varios procedimientos, incluyendo amioreducción, transfusión fetal, cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva. Y hemos identificado que cambios en el Doppler, el Doppler venoso y de la hepatomegalia fetal son predictivos de muerte perinatal. Y estos pueden identificar pacientes para cirugía antes de desarrollar hidrops. Por resumen, las imágenes por ultrasonido prenatales son esenciales. Se han desarrollado varios sistemas para predecir muerte perinatal. Algunos pacientes pueden beneficiarse de la cirugía interuterina. Teratomas secrecoccígeos llevan riesgo de varias complicaciones del embarazo. Y por final, se requiere más investigación para determinar las mejores intervenciones y el periodo de gestación óptimo para esas intervenciones. Les dejo con mi información y contesto cualquier pregunta que tengan. Gracias.